Miren, el tiempo le da la razón a uno. Otra del Poder Judicial. Ni más ni menos que parece que se empeñan en darnos la razón, en decir, sí, por esto urge la reforma, sí, por esto urge poner atención y seleccionar con cuidado los perfiles que están aquí. Jueza ordena a la Fiscalía General de la República y a la Interpol, con esos, cancelar de manera inmediata la ficha roja en contra de Carlos Ahumada. Recordemos que Carlos Ahumada fue detenido en Panamá en días pasados y pues obviamente no tenía, por así decirlo, en palabras sencillas, como que libertad, permiso demás de pisar tierra mexicana sin ser aprendido o sin responder al llamado de la justicia. Dice la noticia, una vez más el Poder Judicial entorpeciendo los trabajos de la justicia. La jueza cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez, ordenó a la Fiscalía General de la República e Interpol México dejar sin efectos la ficha roja en contra de Carlos Ahumada Kurtz. Bueno, este personaje, si no saben quién es conocido por el videoescándalo, implicó en sus desmadritos a Rosario Robles, según tengo entendido, fue su pareja sentimental. En 2013, Rosario Robles lo acusó de extorsión y esto lo llevó pues a tener ya cargos y a que la Procuraduría General de la República, en ese entonces era la Procu, determinó que había elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra por extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Este personaje pues es muy educadito, muy instruido, muy culto, tiene una gran carrera, sabe jugar ajedrez, sabe poesía, sabe mil cosas. Entonces cuando la gente desde el clasismo, el racismo y demás, el elitismo dice, es que los delincuentes son personas, no, mi cabrón, los delincuentes son estos, los de cuello blanco. Entonces, bueno, Itzul, ¿cómo ves? El Poder Judicial dándonos la razón, el Poder Judicial demostrando por qué urge la reforma y por qué urge ser cuidadosos con los perfiles que tenemos ahí dentro. ¿Cómo ves? Yo creo que lo más simpático de este tema es que cada ciertos meses hay un juez o jueza o magistrado en algún lugar que de manera muy humanitaria, ¿no? Decide soltar, ayudar, apoyar a algún criminal de cuello blanco o no tan blanco por su buena conducta, porque faltan pruebas, porque no fue la forma correcta de la aprehensión. Siempre se encuentran un pretexto para decir que la justicia está al servicio de quien la paga. Y la verdad es que históricamente hemos visto que a las y los mexicanos que menos tienen es a quienes nunca les llega la justicia, ¿no? Justo antes de que fuera la encuesta de este fin de semana, que por cierto celebramos que haya habido un proceso transparente, aun cuando tenemos la mayoría calificada, pues tenemos a una virtual presidenta que ha decidido que la opinión de las y los mexicanos es importante, es relevante y además era trascendental para todo este pues bullicio que estaba ocasionando la oposición, que vieran todas y todos de manera muy visible que el pueblo de México estaba de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, aunque tenemos la mayoría y que podríamos hacerlo sin someternos a este tipo de procesos que son para transparentar la voluntad del pueblo de México. Bueno, el tema con este tipo de decisiones del Poder Judicial es que remarcan lo que históricamente se ha dicho, ¿no? Que para que tú accedas a la justicia, pues tienes que tener el dinero para pagarla, los conocidos para condonarla o simplemente estar dentro de esta cúpula que sí accede a la justicia, pero es a la justicia a modo. Entonces, no me sorprende para nada que se le haya ordenado al Poder Judicial de la Federación y además a la Interpol que quite una ficha roja en contra de un ciudadano que a todas luces y a todas voces que todos sabemos, pues es un delincuente, pero pues evidentemente habrá quienes dentro del Poder Judicial se puedan acercar siempre a este tipo de tipejos para ayudarlos a acceder a la libertad por un tiempo, para que se fuguen, para que no regresen, porque seguramente él cometió el error de regresar a suelo mexicano y ahora pues le facilitarán su escape. Entonces a mí me parece
hasta bíblico el momento, ¿no? De que estamos justo en esta discusión, en esta coyuntura, se levanta la encuesta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo habla de que habrá un parlamento abierto donde contaremos con la presencia de expertas y expertos en la materia, abogados, abogadas, magistrados, magistradas, incluso la mismísima Norma Piña, que sabemos tan polémica que ha sido en los últimos años, va a estar presente en este parlamento abierto, pero qué importante es que siempre haya este tipo de señales por parte del Poder Judicial de que por más que ellos digan que están al servicio del pueblo, por más que ellos digan que llegaron ahí porque pasan exámenes, porque tienen una carrera brillante y todos los conocimientos y la licenciatura y la maestría del doctorado para llegar a para ser jueces, magistrados o ministros, pues que realmente no importa. Dicen que el doctorado no te quita lo tarado y yo creo que pueden llegar a esos espacios pasando muchos exámenes, alcanzando muchos niveles académicos, pero realmente la forma en que llegan ahí es a través del tráfico de influencias, de la compra de favores y del conocimiento de algunos actores políticos que les ayudan, les impulsan a llegar y que después se los cobran en favores como este, ¿no? Entonces, qué importante será la reforma al Poder Judicial, porque ahora se deberán realmente al pueblo cuando sean electos por el voto de las y los mexicanos, y además pues que tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario para pues someterse a este voto, ¿no? Que tengan que comprobar resultados de honestidad, de acceso a la justicia y sobre todo de compromiso con el pueblo de México y no con los potentados que usualmente los ponían en estos espacios de representación, como pasaba con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ahora que tenemos una recién nombrada ministra, que hubo tanto problema para nombrarla porque el Senado de la República se oponía a cualquier terna que proponía el presidente y al final, pues, la podía nombrar el presidente, que no era lo que queríamos llegar, ¿no? Nosotros somos de un movimiento que es democrático, que busca siempre los acuerdos, que busca la unidad, pero cuando la oposición es oposición solo por ser oposición, solo por dar la contra a todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pues se comporta de esta manera y se les olvida que los demás jueces y magistrados, pero sobre todo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron nombrados por los expresidentes del periodo neoliberal y pues ya sabemos qué resultados han dado y hacia dónde han votado y qué han echado para atrás en beneficio de las y los mexicanos. Entonces, pues yo nada sorprendida, ya ni indignada, porque creo que ya estamos en la brecha de llegar a ese punto donde podamos reformar el Poder Judicial. Entonces, simplemente, pues, ahora sí que contenta de que se nos dé la razón, triste de que la razón sea algo negativo, pero contenta de que estamos a punto de llegar a la reforma y a punto de llegar a realmente poder tener una transformación profunda del Poder Judicial, que sin duda, como dijo Andrés Manuel López Obrador, pues es una de las grandes deudas de este sexenio, ¿no? El acceso a la justicia para las y los mexicanos, y digo de todos los anteriores, pero que la única forma de acceder a este cambio trascendental pues será a través de la reforma que seguramente se dará en los siguientes meses cuando entre la nueva legislatura a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, donde pues el plan se dio efecto y tenemos una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así es. Ahorita vamos a hablar de eso, de la reunión que tuvo nuestra virtual presidenta electa con los legisladores que están por entrar con el plan C. Pero a ver, Sofi, ¿tú cómo ves? Yo estoy pronosticando que en las próximas horas la oposición, la derecha rancia y asquerosa de este país, encontrará de alguna forma la manera, deberían de ser escritores todos de ficción aquí, porque yo sé que van a encontrar la manera de hacer que de alguna forma esto se trate de Andrés Manuel López Obrador y que sea de alguna manera un error de Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que dirijan atención en este sentido? ¿Crees que digan que es algún teatrito para quitarle legitimidad al Poder Judicial? ¿O de veras crees que la oposición sea tan estúpida y tan corta de miras que no vea la coyuntura, que no vea el contexto y aún así diga, pues vámonos, vamos a hacer cosa cuestionable tras cosa cuestionable, al fin que tampoco es como que haya una reforma en marcha? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu lectura de la situación? Fíjate que el tema de Carlos Ahumada es
una figura que ha participado en casos de corrupción, pues recordemos desde el sexenio de el presidente, bueno, en ese entonces jefe de gobierno en la Ciudad de México en el 2005, y que creo que ha sido un caso emblemático sobre la impunidad y cómo una persona pudiera participar en casos de corrupción para, por ejemplo, el tema de los videoescándalos que sucedieron en ese entonces, ¿no? Más adelante vemos que Carlos Ahumada se vuelve a involucrar en un escándalo de corrupción con el tema de Enrique Peña Nieto y con Rosario Robles, y coincidentemente, pues es el único que no había sido encarcelado ni había sido perseguido hasta en el 2019 con el gobierno del presidente Andrés Manuel, en el que se continúan las investigaciones respecto al caso de Rosario Robles, ¿no? Yo creo que la oposición no nos va a fallar, no nos va a fallar con los casos de ficción, porque ya sabemos que el presidente para ellos es el más malo de Malolandia, y al mismo tiempo que promueve una reforma al Poder Judicial, según la oposición también controla el Poder Judicial, ¿no? Y aunque también el Poder Judicial es el único espacio en el que tienen y el único espacio que les queda para proteger de este gobierno autoritario, pues también al mismo tiempo lo controla el presidente. Alguna cosa extraña. Y la verdad es que no me sorprendería que viéramos una defensa férrea desde los medios de comunicación a Carlos Ahumada, a pesar de las acusaciones y a pesar de los múltiples casos de corrupción en los que los hemos visto involucrados, porque, por ejemplo, en el 2016, Ciro Gómez Leiva se atrevía a decir que Carlos Ahumada era el perseguido político de López Obrador, a pesar de que López Obrador en el 2016 no ostentaba ningún cargo público más allá del de participar en un partido político, ¿no? Y como estos casos, pues hemos visto mucho, ¿no? La verdad es que creo yo que más allá de hablar de una de las cuestiones fundamentales del Poder Judicial, la atención se va a desviar más bien a un caso de persecución política, a un caso de del presidente que quiere extrapolar sus capacidades o que quiere violentar el proceso, lo que sea, incluso a pesar de que Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido muy al margen respecto a ciertos casos que están en investigaciones, ¿no? En algunos otros también pues ha abogado porque se conozcan públicamente y porque se hagan públicos pues la información de estos casos de corrupción, porque pues con la debida razón se debe de hacer de conocimiento público cómo es que estas figuras participaron y permitieron que se hicieran este tipo de triangulaciones de corrupción entre gobierno, empresas privadas, empresas fantasma, y que permitían pues la corrupción magnánima que habíamos visto, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo más interesante, creo, y lo que me parecería que es más importante es que, como también decía Itzul, pues hay que hablar de la reforma al Poder Judicial, porque es un momento importante. Este caso obviamente va a ser pues emblemático para hablar de eso, pero hay muchos otros más, ¿no? Platicaban hace poco por ejemplo, en la mañanera, en estos espacios que hacen cada mes respecto a cero impunidad, cómo es que desde la Guardia Nacional y desde la Procuraduría, bueno, Fiscalía General, empezaban o iniciaban ciertas investigaciones o pedían encarcelar a ciertas personas que habían sido capturadas por secuestro, por asesinatos o lo que sea, y terminaban siendo liberadas en esta lógica, por ejemplo, el día viernes en la noche para que la impugnación no pudiera tener suficiente tiempo para hacerse, y todas estas triquiñuelas que al final han estado utilizando desde el poder económico, y también en unos casos también desde el crimen organizado, para que funcione todos estos huequitos del Poder Judicial y funcione pues en favor de aquellos que, como decían, pagan por la justicia, ¿no? Que ha sido pues una constante en este país, ¿no? Y creo que es un debate profundo el tema del Poder Judicial, si no es que probablemente acapare una gran parte de la conversación pública, pero creo que también el debate respecto al Poder Judicial nos remonta a mucho de lo que creemos que
en lo que puede participar la gente, ¿no? Ya lo decía el presidente en la mañanera del día de hoy, ¿no? La gente ya está más allá de solamente la democracia representativa. Ahora el pueblo de México demanda una democracia participativa en la que no solamente esté buscando quién sea su diputado y estarle exigiendo a su diputado, sino también participar en las decisiones, pues porque le corresponde participar en las decisiones, ¿no? Y esto incluye también al Poder Judicial, a pesar de que es este poder oscuro y este poder que históricamente hemos visto como que no debe de rendirle cuentas al pueblo, que es una concepción yo creo errónea, porque claro que sí le debe de rendir cuentas al pueblo. Creo que ahora todos estos temas van a salir mucho a la luz y que va a ser muy interesante cómo vamos a ver que se desarrollen y sobre todo pues ahora también en el contexto en el que pues vamos a tener un gobierno también que responde a la gente y que también pues estamos en un proceso de transición, ¿no? En el que también vamos a ver una nueva legislatura, en la que vamos a ver también muchas más agendas que trae la doctora Claudia Sheinbaum y que creo que también pues va a ser muy interesante cómo vamos a ver la discusión que yo creo en el Congreso con una nueva legislatura, pero también en las nuevas plataformas de comunicación, ¿no? Que ya vamos a estarlo, pues yo creo que la oposición va a hacer lo máximo para hacernos creer que uno, el pueblo no está listo para involucrarse en este tipo de temas, pero dos, que creo que es una concepción súper aristocrática y es que no nos podemos involucrar en esto porque simplemente el pueblo es tonto, ¿no? Y no podríamos evaluar de manera justa a quienes pudieran tomar decisiones públicas, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser algo interesante y sobre todo, pues, que va a remover esas viejas creencias sobre lo que puede y lo que no puede participar el pueblo o en lo que no puede tomar decisiones, ¿no? Sí, retomo varias cosas de las que dijiste. En primera, este espacio, esta sección de la mañanera donde se informa sobre la impunidad, la cero impunidad, el combate a esta, me parece una sección, si bien es de las menos carismáticas y menos chistosonas o menos así, las más desangeladas de la mañanera, por precisamente el tema que se toca ahí, me parece una de las más importantes porque precisamente podemos ver las triquiñuelas del Poder Judicial. Y esto último que mencionabas, de lo último que dijiste, me parece fundamental en la revolución de las conciencias, vamos a llamarle, que es que podemos por fin tutear al Poder Judicial, que podemos hablar de ministros, jueces, magistrados, de las corruptelas, del derroche, de todo lo que se hace ahí. Podemos pedir cuentas, podemos manifestar que no estamos de acuerdo en cómo se están manejando las cosas ahí desde hace décadas, porque si bien mencionaba el presidente en la mañanera y me acordé, dije, pues claro que sí, el Poder Judicial no siempre fue como es ahora, como lo conocemos. La Suprema Corte no siempre estuvo podrida en tiempos de Juárez, pero bueno, la época de la reforma fue la época dorada en muchas cosas. En cuanto a política, en cuanto a administración pública, teníamos secretarios del gabinete de Juárez que eran austeros hasta la médula, por no decir hasta la madre. Guillermo Prieto, por ejemplo, secretario de Hacienda, 2 o 3 veces, no recuerdo con precisión, fue enterrado cuando falleció con un traje al que le faltaban botones. O sea, esos gestos que yo creo que el presidente está retomando poco a poco y que está impulsando y metiéndolos todavía como que a discusión y trayéndolos a la memoria colectiva o al inconsciente colectivo, como lo quieran ver, me parece fundamental y me llena como de esperanza y de ternura.